actividades interrelacionadas entre sí para alcanzar un objetivo particular. En este caso hay que definir cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser las salidas, cómo vamos a controlar este proceso, cuáles van a ser los habilitadores de mi proceso, ¿sí? Quiénes son los roles y las personas que van a estar participando activamente en este proceso. Ok, este proceso es muy importante que se defina. ¿Por qué? Una vez que yo defino el proceso, entonces ahora sí puedo empezar a pegarme a algún marco de referencia genérico, ¿no? En el cual yo puedo empezar a identificar, bueno, ejemplos de tipos de riesgo, ¿no? Pudiera tener riesgos relacionados desde temas de virus, cualquier tipo de riesgo relacionado con algún elemento de configuración de mi infraestructura tecnológica que me pudiera causar la no disponibilidad de algún servicio, temas de continuidad de negocio, robo, por ejemplo, ¿no? Que este tema también afecta directamente a la parte tecnológica, hackeo, ¿no? Y muchos otros tipos de riesgos, ¿no? Lo que entonces yo tendría que estar empezando a generar es en mi marco de referencia. Bueno, ¿cuáles son los tipos de riesgo que normalmente vamos a estar gestionando? Y entonces empiezo a definir mi marco de referencia. ¿En qué va a consistir mi marco de referencia? Bueno, vamos a, primero que nada, tener una identificación de los riesgos, ¿ok? En este sentido es, ¿ok? ¿De qué manera vamos a proceder a ejecutar actividades para identificación de riesgos? ¿Sí? Una vez que yo tengo la metodología interna para hacer mi identificación de riesgos, paso a mi siguiente actividad que consiste en, bueno, ya sé qué riesgos tenemos, ya los asociamos a componentes o elementos de componentes de infraestructura muy particulares, entonces empiezo a identificar quiénes son los stakeholders, los dueños de este riesgo, a quién les podría asignar esta responsabilidad. Porque recordemos, tenemos cientos y miles inclusive de componentes de infraestructura tecnológica. Entonces, evidentemente tenemos que armar una estrategia clara y puntual. ¿Para qué? Para hacer partícipes a todos y cada uno de los dueños de esa infraestructura dentro de nuestra organización. ¿Para qué? Para hacer la identificación de los dueños del riesgo. ¿Ok? Posteriormente, evaluar los riesgos. Y veamos cómo la evaluación de los riesgos viene de la mano con quién, pues con los dueños de esa infraestructura, los expertos en esa parte. Sería imposible el replicar una oficina de gestión de riesgos en las cuales tuviéramos muchos expertos, el experto de telecomunicaciones, el experto de servidores, el experto de base de datos, el experto de aplicaciones. La realidad es que eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien esos expertos están trabajando en toda la parte operativa, entonces tenemos que asignarles un rol en específico para tener una actividad proactiva relacionada con todo el tema de riesgos. Posteriormente, tendríamos que estar trabajando en el establecimiento de los niveles aceptables de riesgo, ¿ok? O lo que se conoce como toda la parte del apetito al riesgo. ¿Qué tanto riesgo nosotros como compañía, dependiendo de cuál es el impacto organizacional, sí estaríamos dispuestos a cubrir y qué tanto riesgo no estaríamos dispuestos a pues estar estableciendo una serie de contramedidas? Entonces, hay que establecer estos niveles. Recordemos, es imposible decir va a haber contramedidas para cualquier tipo de riesgo que vayamos encontrando. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual la metodología de gestión de riesgos te genera costos, ¿no? Que pudieran inclusive rebasar el propio valor de los activos que tiene la propia organización. No tiene sentido entonces, no es una metodología competitiva ni adecuada para la organización. Pues por eso es muy importante establecer los niveles de la parte de gestión de riesgos y con base en esto, pues bueno, tendríamos que estar identificando las respuestas adecuadas al riesgo. A todas estas actividades es lo que les conocería, lo que le conoceríamos con este marco de referencia, ¿no? Con el sentido de, pues, ¿qué haríamos en la etapa de análisis de riesgo? ¿Sí? Identifico los riesgos a los dueños, los evaluamos, establecemos los niveles aceptables de riesgo y como tal identificamos las respuestas adecuadas al mismo. Posteriormente, una vez que hago mi análisis de riesgo, entonces tengo que entrar a trabajar en la etapa de ¿qué? De gestión. Ok, entonces veamos, la gestión de riesgos primero empieza por un análisis. Si no hay un análisis, ni una identificación, ni una serie de establecimientos de qué sí pasa a gestionarse y qué no pasa, pues evidentemente la gestión como tal del riesgo nunca va a llegar. Yo una vez que tengo esta parte identificada, entonces implemento las respuestas, ¿no? Que se hayan justificado en cuanto a su costo, en cuanto a los beneficios, si eres relacionados con qué es lo que está buscando la organización, asegurar la efectividad de estas respuestas. ¿Por qué? Porque la implementación de contramedidas tiene un costo considerable y ese costo tendría que verse beneficiado por un valor sobre esa inversión. Si bien pudiera ser sobre un retorno de inversión, también igual pudiera ser sobre un valor sobre la inversión. Entonces hay que asegurar esa efectividad, ¿ok?
que lo que estamos invirtiendo en estas contramedidas realmente está dando resultados. Y al final, ¿qué estaríamos haciendo? Hacer una revisión, ¿no? El monitoreo, la revisión constante, ¿para qué? Para darnos cuenta y asegurarnos si efectivamente esto se está logrando. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, por la parte del marco de referencia genérico, ¿no? Otro marco de referencia siguiendo al estándar de ISO 31000. Veamos cómo la realidad es que son muy similares, sin embargo, en este caso, pues ISO como entidad internacional para toda la parte de certificación, lo que nos dice es, bueno, mira, si yo llegara a auditarte que tú tengas un proceso y una metodología y estés ejecutando actividades relacionadas con la gestión de redes tecnológicas, bueno, ¿qué te pediría? Bueno, yo te pediría primero que tienes un contexto adecuado, más ya definiste cuál es el contexto sobre el cual se va a meter tu gestión de riesgo, ¿no? En este caso, el riesgo tecnológico. Yo necesito que me digas cómo vas a estar evaluando los riesgos. Y veamos cómo pasamos por las mismas actividades prácticamente que hemos venido platicando. Identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos, ¿ok? Entonces la evaluación evidentemente considera todo este tema. Por otro lado, pues necesito que me digas cuál es el tratamiento en específico que va a tener este riesgo, ¿ok? Este va a ser el proceso como tal que estamos considerando. Ahora bien, ¿qué necesitamos considerar del otro lado? Pues hay que establecer actividades de revisión y monitoreo. ¿Para qué? Para asegurar la efectividad y la continuidad. Hay muchas veces que se implementan o que se dedican ciertos esfuerzos, presupuestos para meter este tipo de temas a las organizaciones. Se mantiene el ímpetu probablemente mientras dura el proyecto de la implementación de la metodología de gestión de riesgos y una vez que está corriendo, se olvidan de ella, ¿no? Entonces, la realidad es que esto, evidentemente, pues lo que le lleva es a que una vez que hicimos todo este trabajo, se tuvieron esfuerzos muy particulares, y si ya no se tiene un monitoreo efectivo, pues bueno, toda esta inversión, pues la realidad es que no va a generar frutos. Entonces, la revisión y monitoreo sobre todas y cada una de las actividades, y por el otro lado, una comunicación y consulta directa con todos los stakeholders, ¿no? Con todas las personas involucradas con cada una de estas actividades. Entonces, este tema es realmente sumamente importante considerarlo. ¿Para qué? Para lograr mantener pues todos los objetivos que estaríamos buscando, ¿ok? En este tipo de organizaciones, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que podemos observar, y aquí quisiera hacer mucho énfasis, es eh, podemos tener la parte certificada inclusive de una metodología de gestión de riesgos, sí. Podemos adaptar un marco de referencia en particular sobre la parte de gestión de riesgos, sí, ¿no? Podríamos en específico considerar el apegarnos a algún tipo de metodología en particular que esté disponible o a la cual yo tenga acceso como organización. Sí, efectivamente, ¿no? La realidad es que hay diferentes metodologías, ¿no? Todas y cada una de ellas son válidas. Lo que sí es importante hacer mucha conciencia es ir en la parte relacionada con todas y cada una de esas metodologías, inclusive la parte certificable, lo que nos van a pedir son básicamente estas actividades que estamos viendo, ¿no? Primero, el establecimiento del contexto de toda la parte de gestión de riesgos, ¿sí? Aquí en el contexto, ¿qué es lo que nos van a pedir? ¿Cuál es nuestro marco de referencia? ¿Ok? Recordemos que nuestro marco de referencia es el que va a indicar sobre qué actividades, sobre qué procesos, sobre qué procedimientos mi organización se va a estar moviendo para estar gestionando toda la parte de riesgo tecnológico. Ahora bien, en este contexto, recuerden, siempre debemos hacer las ligas a la gestión de riesgos a nivel corporativo. De nada sirve el que yo tenga una gestión de riesgos relacionada con un tema de antivirus, por ejemplo, ¿no? De nada sirve si yo no soy capaz de demostrar el por qué esa gestión de riesgos relacionado con infraestructura muy particular para administrar la parte de antivirus, pues tiene un beneficio para la organización. Es muy común que todo mundo obviemos, ¿no? Oye, pues es evidente, ¿no? Debemos de tener temas y mecanismos de protección para la parte de antivirus. Ok, sí, en la perspectiva de seguridad está muy bien justificada. ¿Cuál es la justificación en tema de gestión de riesgo? La realidad es que lo que hacemos con temas de antivirus evidentemente es disminuir la probabilidad de que tengamos impactos considerables relacionados con virus, ¿no? Y sabemos que es tan común este tema que ya todo el mundo lo tiene como dado por hecho, ¿no? Sin embargo, la perspectiva aquí debe cambiar, ¿no? En el sentido de decir, pues bueno, ¿cuál es el beneficio y de qué manera apuntalamos este tema, ¿no? ¿Quién está a cargo de hacer un análisis de la efectividad de la gestión de riesgos en cuanto a temas de antivirus?
¿ok? ¿Cuánto hemos parado? ¿Por qué si los paramos? ¿Por qué no hemos parado algunos otros? ¿Cuántas fallas hemos tenido? ¿Ok? Probablemente ¿para qué? Para tomar decisiones y ser más efectivos en todo este tema de gestión de riesgo. Y así como tenemos la parte de gestión de riesgo de antivirus, pues podemos tener toda la parte de gestión de riesgo relacionada con temas tecnológicos por parte física, por parte lógica, ¿no? Puede venir todo un análisis perimetral del por qué estamos, por ejemplo, muy vulnerables en la parte física, ¿no? Y recordemos, pues, hay temas básicos en seguridad. Una persona enfrente de un servidor, pues se convierte prácticamente en administrador o en root, ¿no? Se puede meter al servidor sin ningún problema. Entonces, hay muchos tipos de riesgos. Entonces, tendremos que establecer nuestro marco de referencia. Ya que establecemos nuestro marco de referencia de cuáles son los tipos de riesgos que vamos a meter, aquí una recomendación muy importante es definir claramente cuál es el alcance que le queremos dar, ¿no? No, la recomendación es no querramos meter absolutamente toda la infraestructura en nuestra primera iteración de tratamiento de gestión de riesgo, ¿no? La recomendación es hay que identificar cuáles son los componentes más críticos y con base en eso, pues que estos componentes que tengan un impacto directo a la organización, pues bueno, probablemente por ahí es donde se justifique el que empecemos a generar este tipo de interacciones y el tipo de trabajo para la generación de un marco de referencia, pues ya muy puntual y en específico. Entonces, básicamente estos son los temas que pensaba abordar, ¿no? En esta temática. La realidad es que yo sé que alrededor vienen muchísimas preguntas, ¿no? Hay muchos otros temas que se tendrían que cubrir, sin embargo, implican muchísimo tiempo, por lo que más bien quisiera abrir la sesión para la parte de preguntas, empezar a contestar algunas preguntas muy particulares que ahorita, pues, cada uno de ustedes pudiera estar enviando. Y por otro lado, evidentemente, las que no alcancemos a contestar, pues por supuesto, con mucho gusto me pueden contactar en las redes sociales y a partir de ahí, pues bueno, podemos establecer el contacto más adecuado para que evidentemente pues ustedes puedan tener cualquier tipo de retroalimentación que necesiten y con mucho gusto apoyarlos. Entonces, si les parece bien, Abner, me gustaría abrir por aquí la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mauricio, por este interesante tema. Una de las preguntas que tenemos es, y creo que es algo que muchos nos preguntamos, ¿por dónde podemos iniciar con la gestión de riesgos? Ok. Sí, pregunta de oro, ¿no? La realidad es que en cada uno de los proyectos que llegamos a tener interacción con temas de riesgo, pues viene esa pregunta, ¿no? Y veamos, interacción temas de riesgos, ¿por qué? Porque cuando estamos implementando un proceso de disponibilidad, por ejemplo, gestión de la disponibilidad, ahí se ven muchos riesgos. Gestión de la continuidad de TI, por ejemplo, ahí se ven muchos riesgos. Gestión de la seguridad de TI, por ejemplo, ahí se ven también muchos riesgos. Y siempre viene esta pregunta, ¿no? Oye, pero ¿por dónde empiezo, no? La recomendación aquí principalmente es paso número 1, identificar cuáles son los objetivos de negocio, ¿no? Conocer muy bien a la organización. Nos pasa mucho que hay ocasiones en las cuales la inercia operativa de las áreas tecnológicas pues causa el que las personas que están gestionando riesgos, tienen que gestionar riesgos, se encajonan en una visión muy tecnológica, ¿no? Una visión muy, muy de componente. Entonces, la realidad es, primero, ver cuáles son los objetivos de negocio. Segundo, hacer una traducción en servicios tecnológicos, es decir, un servicio podría estar soportado por un grupo de componentes tecnológicos y entonces al momento de identificar todos nuestros servicios, a lo mejor a través de un catálogo de servicios de TI, preguntarnos primero, bueno, ¿cuáles son los servicios más críticos para la organización? Y ya una vez que sepa cuáles son los servicios más críticos para mi organización, entonces ahora sí, buscar cuáles son los componentes que soportan estos servicios, componentes tanto de hardware, de software, toda la parte de capabilities, ¿no? Como podría ser la parte de las personas, el conocimiento, las políticas. Hay que gestionar muchos riesgos, inclusive con temas procedurales, ¿no? Hay muchas veces que todo está muy bien y el riesgo principal está en la parte procedural o en el proceso o en alguna política, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzar? Pues hay que comenzar por donde realmente vemos que existe una afectación directa hacia la organización. ¿Por qué? Porque de nada me serviría el que probablemente yo esté gestionando riesgos sobre algún componente que no tiene una implicación o un impacto directo considerable a mi organización. Entonces, por eso la recomendación siempre va por ahí, ¿no? Otra recomendación es no generar demasiada expectativa relacionada con mi primer esfuerzo de implementación de una metodología de gestión de riesgos. ¿A qué voy con esto? Si yo voy a trabajar en un proyecto de gestión de riesgos, ese proyecto, pues bueno,
Recordemos que la gestión de riesgos es una forma de trabajo. Esa forma se tiene que adoptar realmente en nuestra organización y eso requiere mucha concientización. Entonces vamos a tener actividades muy puntuales para generar esta primer metodología, vamos a tener iteraciones, ¿no? Yo le llamo iteraciones a, pues hay que ir paso por paso. Entonces, primero probablemente se generará el proceso, se empezará a implementar, se empezarán a hacer algunos análisis sobre parte core de infraestructura, pero nada más. No creamos y no generemos la expectativa a nivel negocio. No se preocupen, estamos metiendo un proyecto de gestión de riesgos y en 2, 3 meses vamos a tener la gestión de riesgos de toda la parte tecnológica. ¿Por qué no decir esto? Porque eso no sería realista, ¿no? Y lo único que estaríamos generando son falsas expectativas que evidentemente en 2, 3 meses no se van a cumplir. Entonces tendríamos que seleccionar de una manera muy, muy, muy adecuada esta parte, inclusive haciendo análisis, ¿no? Pues como comentaba por ahí, casos de negocio, ver cuál va a ser el valor sobre la inversión, de bueno, si yo voy a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en personas que estén por aquí apoyando este tema, en contratar a lo mejor consultoría, en contratar herramientas especializadas para la gestión de riesgos, pues bueno, ¿eso qué valor le va a dar a la organización? Entonces, por ahí esa es la recomendación, ¿no? Empezar por donde realmente sabemos que le va a causar una repercusión directa positiva a la organización. Gracias, Mauricio. Sí, una pregunta adicional que tenemos es precisamente en cómo es la importancia que existe entre el que puedan convivir bien la gestión del riesgo empresarial en conjunto con la gestión del riesgo tecnológico. Okay. Muy buena pregunta. 100% de acuerdo con esa pregunta inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría de las organizaciones?